Pensaron que estaba sola, sin abogado, sin apoyo, sin voz. Pude sentirlo en el instante en que pisé ese tribunal, el sutil cambio en el aire, la forma en que las conversaciones se suavizaron lo suficiente como para hacer espacio a un juicio silencioso. Algunas cabezas giraron y luego se detuvieron un segundo de más, no con curiosidad, no con preocupación, sino con certeza. La certeza de que ya sabían quién era yo, o más exactamente, lo que no era. Mi padre ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. No puede pagarse un abogado, dijo lo suficientemente alto como para que la fila detrás de él lo escuchara. Eso sí que es algo. Algunas personas rieron por lo bajo, suaves, educadas, controladas, el tipo de risa que no llama la atención sobre sí misma, pero que aún así aterriza exactamente donde debe. No respondí, porque yo sabía algo que ellos ignoraban, y en menos de una hora todos en esa sala también lo sabrían. El tribunal olía levemente a madera pulida y papel rancio, el tipo de lugar donde las decisiones perduran más que las voces. Me quedé cerca de la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas sin fuerza frente a mí, la postura recta sin esfuerzo. Al otro lado del pasillo, mi familia ocupaba su lado como si fueran los dueños de la sala. Mi padre estaba sentado en el centro, con un traje azul marino hecho a la medida. Su postura relajada sugería una confianza que no se había ganado hoy, sino que había practicado durante años de conseguir lo que quería. Mi madre estaba sentada a su lado, con perlas descansando pulcramente en su clavícula, y los labios apretados en una fina línea que podría haber pasado por compostura si no la conocieras bien. Yo sí la conocía. Esa línea significaba que estaba complacida. A su derecha, mi hermano se reclinaba en su silla, con un tobillo descansando sobre la rodilla opuesta, y su mirada se desvió hacia mí brevemente antes de alejarse de nuevo, como si yo no fuera más que una molestia pasajera. Su abogado estaba cerca, hojeando una gruesa carpeta, intercambiando de vez en cuando comentarios en voz baja con mi padre. Preparados, organizados, cómodos. Todo lo que se suponía que yo no era. Aún podía escuchar la voz de mi padre resonando en mi cabeza. No puede pagarse un abogado. No había preguntado, lo había asumido, y la sala había estado de acuerdo. Cambié mi peso ligeramente, dejando que mis ojos recorrieran el tribunal sin prisa. El estrado del juez seguía vacío por ahora, pero el secretario ya estaba en su lugar, organizando documentos con una eficiencia practicada. Una pareja estaba sentada en silencio detrás de mí, susurrándose. En algún lugar cerca del fondo, un bolígrafo hacía clic en un ritmo constante y nervioso. Sonidos normales, ordinarios. Pero debajo de todo eso había tensión, fina, casi invisible, como un cable estirado al límite. Aún hay tiempo para reconsiderarlo, dijo mi padre con la voz ahora más baja, aunque no menos afilada. No tienes que avergonzarte de esta manera. Giré la cabeza lo justo para encontrarme con sus ojos. Ahí estaba de nuevo, esa certeza, la creencia silenciosa de que entendía el resultado antes de que se hubiera pronunciado la primera palabra. No estoy avergonzada, dije con calma. Mi madre dejó escapar un pequeño suspiro despectivo. Por supuesto que no lo estás, murmuró casi para sí misma. Mi hermano sonrió con burla. Su abogado me miró brevemente, luego se inclinó hacia mi padre. Mantendremos esto simple, dijo. Dada su situación, no anticipo complicaciones. Capté la vacilación antes de la palabra situación, el ajuste sutil, la sustitución educada. Casi me hizo sonreír. Casi. Bajé la mirada hacia el expediente en mis manos. No era grueso, no como el de ellos, sin pestañas codificadas por colores, sin pilas de pruebas, solo una carpeta limpia y pulcramente organizada, cada página exactamente donde debía estar. Pensaban que eso significaba que yo no estaba preparada. Pensaban mal. El alguacil dio un paso adelante y su voz cortó limpiamente la sala. De pie, las sillas se movieron, las conversaciones murieron al instante. El juez entró con pasos medidos, su expresión indescifrable, los ojos escaneando la sala con una autoridad silenciosa. Todos nos quedamos de pie hasta que tomó asiento, y luego volvimos a sentarnos a su señal. Caso número 47-218, anunció el secretario.
Petición sobre distribución de patrimonio y propiedad impugnado. Propiedad del patrimonio. Palabras que sonaban clínicas en el papel, limpias, simples. Nunca lo eran. El juez se ajustó los lentes, mirando brevemente los documentos frente a él antes de levantar la vista. Su mirada pasó del lado de mi familia al mío, deteniéndose apenas una fracción de segundo más de lo esperado. Abogado, dijo, asintiendo hacia el representante de mi familia. El hombre se puso de pie de inmediato, irradiando confianza mientras daba un paso adelante. Su señoría, este es un asunto sencillo. Mis clientes buscan resolver una disputa sobre una propiedad que, claramente, nunca estuvo destinada a quedar en manos de la demandada. Hizo un gesto hacia mí sin mirarme. La demandada, continuó, no cuenta con representación legal, lo que desafortunadamente limita la eficiencia de estos procedimientos. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener las cosas claras y concisas. Unos leves asentimientos desde la tribuna. Acuerdo. Por supuesto. Muy bien, dijo el juez con tono neutral. Procederemos. El abogado comenzó a esbozar su caso. Fechas, firmas, transferencias de propiedad. Su voz era suave, ensayada, cada oración aterrizando exactamente donde debía. En el papel sonaba convincente, estructurado, lógico, si no sabías qué escuchar. Yo me quedé quieta, escuchando con atención, sin interrumpir, sin reaccionar. Mis dedos descansaban ligeramente contra el borde de mi carpeta, sintiendo la textura del papel bajo ellos. Cada afirmación que hacía, la seguía. Cada omisión, la anotaba. Cada suposición, la guardaba, porque las suposiciones eran donde la gente cometía errores, y los errores eran donde los casos daban un giro. En un punto, el abogado hizo una pausa, mirando brevemente en mi dirección antes de continuar. Dada la ausencia de cualquier contraargumento sustancial por parte de la demandada, creemos que el tribunal fallará a favor de mis clientes sin dificultad. Ahí estaba de nuevo. Ausencia. El silencio confundido con debilidad. La mirada del juez se desvió hacia mí. Tendrá la oportunidad de responder, dijo con calma. Asentí una vez. Sí, su señoría. Mi padre se reclinó en su silla, exhalando lentamente, como si el resultado ya se hubiera decidido. Mi madre se ajustó la pulsera, con movimientos precisos, controlados. Mi hermano ni siquiera se molestó en mirarme esta vez. Ya estaban avanzando, ya habían terminado. Dejé que mis ojos vagaran brevemente hacia el juez, y luego de vuelta a los documentos en mis manos. La sala se sentía más pequeña ahora, el aire más pesado, no sofocante, solo enfocado, como si todo se estuviera reduciendo hacia un solo punto, hacia mí. Bien. Cerré la carpeta suavemente. El leve sonido del papel contra el papel apenas audible, pero fue suficiente, porque por primera vez desde que había entrado en esa sala, la mirada de mi padre cambió de nuevo. No era confiada, no era despectiva, solo curiosa. Fue sutil, pero estaba ahí, y eso era todo lo que necesitaba. Levanté la cabeza, encontrándome con los ojos del juez justo cuando el abogado terminaba su apertura. No hay más declaraciones en este momento, su señoría. Una breve pausa. Luego el juez se dirigió a mí. Cuando esté lista, tomé aire. No profundo, no dramático, solo lo suficiente. Luego di un paso adelante. Gracias, su señoría, dije, y por primera vez en esa mañana la sala se quedó completamente en silencio. No comencé con un argumento, no levanté la voz. No me apresuré a contradecir nada de lo que su abogado acababa de decir. En su lugar, dejé que un pequeño silencio se asentara primero. No lo suficiente como para parecer insegura, solo lo suficiente para cambiar el ritmo de la sala. Era una técnica que había aprendido años atrás, aunque no aquí. El silencio, usado correctamente, obliga a la gente a escuchar. Mi nombre es Emilia Cárdenas, dije, firme y clara, y me representaré a mí misma hoy. Ninguna reacción de mi familia. Ya habían descartado ese hecho. El juez asintió una vez. Adelante, señorita Cárdenas. Miré brevemente los documentos en mi mano y luego volví a levantar la vista. Antes de abordar los reclamos presentados,
Me gustaría aclarar algunos puntos sobre la naturaleza de esta disputa. Su abogado ajustó su postura ligeramente, preparándose para interrumpir. Podía verlo en la forma en que sus hombros se movieron, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de su bolígrafo. Esperaba confusión, vacilación. No obtuvo ninguna de las dos. Esto no es simplemente un desacuerdo sobre una propiedad, continué. Es una cuestión de intención, control y la línea de tiempo de las decisiones de propiedad tomadas antes de mi partida de la residencia de mi familia. Mi padre dejó escapar un suspiro bajo e impaciente. Partida. Esa era una forma generosa de decirlo. Podía sentir el pasado presionando en los bordes de mi mente, no como una inundación, sino como fragmentos, controlados, contenidos, porque no necesitaba revivirlo. Solo necesitaba usarlo. Tenía 19 años el día que me fui. Sin peleas dramáticas, sin gritos, solo una conversación que terminó en un tipo de silencio que no había entendido en ese momento. El tipo de silencio que no te pide que te quedes. Estás cometiendo un error, había dicho mi padre, sin levantar la vista del periódico en sus manos. Estoy tomando una decisión, le había respondido. Él pasó la página. Ese fue el final. Mi madre no discutió, no suplicó, simplemente me miró empacar con una expresión indescifrable, como si estuviera observando algo inevitable en lugar de prevenible. Mi hermano se había reído. El ejército, dijo, apoyado en el marco de la puerta. Ahí es donde va la gente cuando no tiene opciones. No le respondí, porque en ese momento no estaba del todo segura de que estuviera equivocado. De vuelta en el tribunal, cambié ligeramente mi peso, anclándome en el presente. El reclamo de mi familia, dije, se basa en la suposición de que renuncié a mi interés en la propiedad cuando me fui. Su abogado asintió de inmediato. Eso es correcto, su señoría. La partida de la demandada fue voluntaria y no se hizo ningún reclamo posterior durante varios años. Dejé que terminara. Luego incliné la cabeza ligeramente. Voluntaria, repetí. Esa es una elección de palabras interesante. Un destello de irritación cruzó por su rostro. El juez se inclinó hacia adelante apenas una fracción. ¿Aclare? Asentí. En el momento de mi partida se me dieron dos opciones: permanecer bajo condiciones que restringían mi autonomía o irme sin apoyo financiero, sin acceso a los bienes familiares y sin ninguna expectativa de retorno. Mi madre se movía en su asiento, sutil pero notable. Eso no es coerción en el sentido legal, intervino el abogado rápidamente. Fue un desacuerdo familiar. Tal vez, dije con calma, pero es relevante para el contexto de la intención. Abrió la boca de nuevo, luego la cerró porque no tenía una forma limpia de contrarrestar eso. Todavía no. Podía sentir cómo la sala se ajustaba. No era obvio, nadie habló, nadie se movió de manera significativa, pero la energía había cambiado lo suficiente como para registrarse. La certeza silenciosa que había llenado el espacio antes ya no era tan sólida. La duda tenía esa forma de actuar. Continué con voz uniforme. Tras mi partida no recibí ninguna comunicación de mi familia con respecto a la propiedad en cuestión por un periodo de 7 años. El bolígrafo del juez se detuvo. 7 años no era un detalle menor. Durante ese tiempo, agregué, no se me pidió que firmara ningún documento renunciando a la propiedad. No se me informó de ninguna transferencia. No fui contactada sobre ningún cambio legal. Eso es porque, dijo mi padre, de repente incapaz de contenerse más, dejaste claro que no querías tener nada que ver con nosotros. Su voz resonó en el tribunal, más afilada de lo que pretendía. Los ojos del juez se desviaron hacia él brevemente. Señor, tendrá su oportunidad. Mi padre se reclinó de nuevo, apretando la mandíbula. Yo no lo miré. No lo necesitaba. 7 años. Lo habían dicho como si probara algo, como si el tiempo borrara la responsabilidad, como si el silencio significara consentimiento. Pero el tiempo no borraba la intención, la revelaba. Regresé, dije, devolviendo el enfoque a donde pertenecía, solo después de ser notificada de una venta pendiente que involucraba la propiedad. Su abogado se enderezó. Lo cual, de nuevo, su señoría,
ocurrió mucho después de cualquier expectativa razonable de reclamo. Después de que fui excluida de toda comunicación sobre esa propiedad, dije, sin levantar la voz, pero sin ceder el uso de la palabra tampoco. Él se detuvo, no porque yo lo dominara, sino porque yo no necesitaba hacerlo. El juez miró entre nosotros, luego hizo una pequeña anotación en el documento frente a él. Ese fue el segundo cambio. Pequeño, silencioso, pero real. Ahora podía sentir los ojos de mi hermano sobre mí. Por primera vez desde que había entrado en la sala, sentía curiosidad, incertidumbre. No reconocía esta versión de mí. Estaba bien. No se suponía que lo hiciera. Ajusté la carpeta en mis manos, abriéndola lo suficiente para deslizar un solo documento libre. No lo presenté todavía. No de inmediato. El tiempo importaba. Todo aquí se trataba del momento exacto. Entiendo la suposición que se está haciendo, dije. Que me fui y por lo tanto renuncié a cualquier derecho. Que permanecí en silencio y por lo tanto consentí cualquier decisión que se tomara en mi ausencia. Dejé que eso se asentara, luego agregué. Pero las suposiciones no son evidencia. Las palabras aterrizaron limpiamente, sin necesidad de énfasis, sin dramatismos, solo un hecho. Su abogado inhaló lentamente, recalibrando. Podía verlo procesándolo, ajustando su estrategia, buscando una manera de recuperar el control de la narrativa. Ahora intentaría presionar más fuerte, reducir el argumento, llevarlo a algo más simple, predecible. Su señoría, dijo, dando un paso adelante de nuevo. Incluso si consideramos la interpretación de la demandada, la falta de acción durante un periodo tan prolongado no constituye un abandono legal sin documentación formal. Terminé. Él se detuvo a mitad de la oración solo por un segundo, pero fue suficiente, porque ahora la interrupción no era emocional, era precisa. El juez levantó la vista. Miró de verdad esta vez, no a mis documentos, sino a mí, y en ese breve momento lo vi. No era reconocimiento, no todavía, pero sí interés, enfocado, medido. Bajé la mirada levemente, como si no me diera cuenta del cambio, aunque cada parte de mí lo registraba. Porque aquí era donde las cosas empezaban a cambiar, no en un momento dramático, sino en pequeñas fracturas, finas grietas en la certeza. Mi intención, dije, no es complicar estos procedimientos, una pausa leve, casi irónica, solo asegurar que sean precisos. El juez se recargó ligeramente en su silla, con los dedos entrelazados. Proceda, dijo. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, ya no sentía que yo fuera la que estaba a la defensiva. El cambio no se anunció a sí mismo. Nadie en ese tribunal se sentó de golpe, ni jadeó, ni intercambió miradas dramáticas. Fue más silencioso que eso, más preciso, como si un peso se estuviera redistribuyendo por la sala. Sutil, pero inconfundible una vez que lo sentías. Su abogado lo sintió. Lo vi en la forma en que ajustó su postura. Ya no se apoyaba cómodamente en su argumento, sino que se paraba más derecho ahora, más deliberado. Su confianza no había desaparecido, pero se había estrechado, enfocado. Bien. Eso significaba que estaba pensando. Eso significaba que ya no estaba seguro. Su señoría, dijo, recuperándose rápidamente. Incluso si la demandada desea argumentar una retención técnica de la propiedad, la realidad práctica permanece inalterada. No ha tenido ninguna participación en la propiedad durante años, ni mantenimiento, ni contribución, ni comunicación. Dejó que esa lista quedara en el aire, como si cada palabra añadiera peso. Funcionalmente, concluyó, su reclamo está desconectado. Desconectado. Otra palabra cuidadosamente elegida. Dejé que reposara por un momento. Luego asentí levemente. Estoy de acuerdo. La respuesta lo tomó por sorpresa. Fue pequeño. Solo un parpadeo en sus ojos, pero estuvo allí. ¿Está de acuerdo?, repitió. Sí, dije con calma. He estado desconectada de la propiedad, de las decisiones tomadas al respecto, de la comunicación que la rodea. Di un paso adelante, lo justo para cortar la distancia entre donde estaba parada y el centro de la sala. No agresiva, no confrontativa, solo presente. Pero esa desconexión, continué,
No fue mutua. Una pausa. Esa distinción importa. El bolígrafo del juez se movió de nuevo. Su abogado abrió la boca, luego se detuvo. Todavía no estaba seguro de a dónde iba yo. Debió haberlo estado. Deslicé el documento que había estado sosteniendo sobre la mesa frente a mí, alineándolo cuidadosamente antes de volver a mirar hacia arriba. Me gustaría abordar la línea de tiempo con mayor precisión, dije. Proceda, respondió el juez. Me giré un poco, inclinando mi cuerpo lo suficiente para reconocer tanto al estrado como a la parte contraria. 7 años, dije. Ese es el periodo al que mi familia ha hecho referencia repetidamente. 7 años de ausencia, de silencio, de presunto desinterés. Dejé que mi mirada se posara brevemente en mi padre. Él me sostuvo la mirada esta vez. Sin sonrisa burlona, sin confianza fácil, solo cálculo. Me gustaría centrarme en el 3er año, continué. Un leve pliegue se formó entre las cejas del abogado. El 3er año no estaba en su esquema. El 3er año, lo recordaba claramente, no porque hubiera sido fácil, sino porque no lo había sido. Ese fue el año en que todo se mantuvo firme o se rompió. Estaba destinada en el extranjero en ese momento, dije, mi voz estable, medida. Mi acceso a la comunicación era limitado, pero no inexistente. Recibía correspondencia, avisos oficiales, documentación. Di unos golpecitos suaves a la carpeta, pero no recibí ningún aviso sobre cambios en la propiedad en cuestión. Eso es porque no ocurrió ningún cambio formal en ese momento, intervino rápidamente el abogado. Asentí. Correcto. Parpadeó de nuevo. Acuerdo donde esperaba resistencia. Lo inquietaba. Sin embargo, continué, ese fue el año en que comenzaron las discusiones preliminares. La sala se quedó quieta. No ruidosamente, pero lo suficiente. La expresión de su abogado se tensó. Objeción, su señoría. Especulación. Tengo documentación, dije sin levantar la voz, sin apresurar las palabras. La objeción murió antes de formarse por completo. El juez me miró. Tendrá la oportunidad de presentarla. Incliné la cabeza ligeramente. Por supuesto. Podía sentirlo ahora. La sala no solo estaba escuchando, estaba esperando. Mi punto, dije, no es que las decisiones se finalizaran durante ese periodo. Mi punto es que las decisiones se iniciaron sin mi conocimiento. Dejé que eso se asentara. Luego agregué. Y ese patrón continuó. Su abogado dio un paso adelante de nuevo, con más fuerza esta vez. Su señoría, incluso si ocurrieron conversaciones preliminares, no constituyen una acción legal. Mis clientes no tenían la obligación de consultar a la demandada sobre discusiones hipotéticas. De acuerdo, dije. Se detuvo de nuevo, porque no estaba peleando con él en el nivel superficial. Lo estaba dejando construir su argumento mientras le quitaba los cimientos por debajo. Pero las discusiones hipotéticas, continué, a menudo conducen a acciones concretas. Metí la mano en la carpeta sacando un segundo documento, esta vez colocándolo junto al primero. Y cuando esas acciones ocurren sin la notificación adecuada, eso se vuelve relevante. La mirada del juez pasó a los documentos. Todavía no los pidió, pero lo haría. Al otro lado de la sala, la postura de mi madre había cambiado. Era sutil, solo una ligera tensión en sus hombros, una quietud en sus manos que no había estado ahí antes. Mi hermano ya no se reclinaba en su silla. Ahora tenía ambos pies plantados en el suelo, con la atención fija. Y mi padre me estaba observando, no descartando, no burlándose. Observando, como si intentara reconciliar a la persona frente a él con la que creía conocer. Ha estructurado su argumento en torno a la ausencia, dije, devolviendo mi atención al abogado, en torno a la idea de que la falta de participación equivale a la falta de derechos. Esa es una interpretación razonable, comenzó a decir. Es una interpretación conveniente, corregí suavemente. La distinción aterrizó. Di otro pequeño paso adelante. Porque asume que la participación era una opción. Silencio. Esta vez más pesado. Podía sentir la tensión ahora, no solo en la sala, sino en el espacio entre cada palabra. El cuidadoso equilibrio entre presión y contención. Empuja demasiado fuerte y se vuelve emocional. Demasiado suave y desaparece.
No se trataba de demostrar que estaban equivocados de una vez. Se trataba de hacer imposible que se sintieran cómodos. Su señoría, dijo el abogado, su tono tensándose un poco. Nos estamos alejando del tema central. La estructura de propiedad está directamente ligada al proceso de toma de decisiones que la precedió, dije, sin interrumpir, completando. Él exhaló lentamente, recalibrando de nuevo. Esta vez le tomó más tiempo. El juez se inclinó hacia adelante ligeramente. Su atención ya no estaba dividida. Señorita Cárdenas, dijo, ¿está sugiriendo que la parte demandante, su familia, inició acciones que finalmente afectaron la propiedad sin la notificación adecuada? Sí, su señoría. ¿Y tiene la intención de demostrarlo? Así es. Un latido. Entonces proceda con cuidado, dijo. No fue una advertencia, fue un reconocimiento. Con cuidado. Casi sonreí. Alcancé el primer documento, deslizándolo hacia adelante lo justo para que el secretario lo recogiera cuando se le indicara. Todavía no, no hasta que más importara. Antes de presentar esto, dije, hay un punto más que me gustaría aclarar. El abogado se tensó un poco, no le gustaban las sorpresas. Mi familia ha enmarcado esto como un asunto simple, continué. Una disputa sencilla con una resolución obvia. Dejé que mi mirada se moviera por la sala, sobre la tribuna, sobre las filas de observadores silenciosos que habían entrado esperando algo rutinario. Pero los casos simples, agregué en voz baja, no suelen requerir tanto esfuerzo para controlar la narrativa. Las palabras se asentaron en el espacio entre nosotros, no fuertes, no afiladas, simplemente innegables. Por un momento nadie habló, ni el abogado, ni mi padre, ni siquiera los susurros apagados del fondo de la sala. Entonces el juez rompió el silencio. Señorita Cárdenas, dijo, con voz medida. Parece inusualmente familiarizada con los matices procesales para alguien que no tiene representación legal. Ahí estaba. No la pregunta completa, pero cerca. Muy cerca. Mantuve su mirada. La sostuve. Y por primera vez desde que había entrado en ese tribunal, no parecía alguien que estuviera parada sola. He tenido algo de entrenamiento, dije. Nada más, nada menos. Al otro lado de la sala, la expresión de su abogado cambió un poco. Pero fue suficiente, porque ahora estaba empezando a preguntarse. Y una vez que la duda entra en una sala como esta, no se va en silencio. La palabra entrenamiento no flotó mucho tiempo en el aire, pero el efecto sí. Fue como una fina fractura corriendo a través del cristal. Al principio, casi invisible. Luego, lentamente, se extendió. Su abogado se ajustó los gemelos de la camisa. No porque necesitaran ajustarse, sino porque sus manos necesitaban algo que hacer. Mi padre se movió en su asiento. Sus dedos golpearon una vez el reposabrazos antes de quedarse quietos de nuevo. Mi hermano se inclinó un poco hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirándome ahora con un tipo de enfoque que nunca había visto en él. Nadie lo dijo, pero la pregunta ya se había formado. ¿Qué tipo de entrenamiento? No la respondí. Todavía no. Su señoría, dijo su abogado, dando un paso adelante de nuevo, su voz recuperando parte de su confianza anterior, aunque los bordes estaban más tensos ahora. Independientemente de la familiaridad de la demandada con la terminología legal, los hechos permanecen inalterados. Mis clientes han mantenido el control exclusivo sobre la propiedad durante años, han invertido en ella, la han administrado y han tomado decisiones pensando en lo mejor para ella. Se volvió un poco hacia el juez, reforzando su posición. La repentina reaparición de la demandada, agregó, coincide convenientemente con una venta pendiente. Ese momento es notable. Conveniente. Otra palabra destinada a moldear la percepción. La dejé pasar. El momento es relevante, dije, pero también lo es la secuencia. Él frunció el ceño. ¿La secuencia? Sí. Alcancé el primer documento y finalmente lo deslicé hacia adelante, colocándolo de lleno sobre la mesa. Dije, es un registro de correspondencia interna entre mi familia y un corredor externo,
fechado aproximadamente 18 meses antes del inicio de los procedimientos de venta. El secretario se movió para recogerlo a la señal del juez. El papel crujió suavemente al cambiar de manos. Su abogado no se movió, pero vi la breve tensión en su mandíbula. No había esperado documentación, no de este tipo. Su señoría, dijo con cuidado, yo advertiría sobre no dar un peso indebido a comunicaciones informales. Las discusiones preliminares no equivalen a una acción legal. Por supuesto que no, dije. De nuevo, acuerdo. Pero esta vez no me detuve ahí. Pero sí establecen la intención. Los ojos del juez se movieron por el documento, escaneando rápidamente, luego más lentamente. Su expresión no cambió, pero su atención se agudizó. Continúe, dijo. Y un paso más cerca, no hacia ellos, sino hacia el centro, hacia el espacio donde todo convergía. La correspondencia describe una propuesta de reestructuración de la propiedad, dije, no finalizada, no ejecutada, pero claramente iniciada. Hice una pausa, dejando que la palabra se asentara, y notablemente, agregué, hace referencia a la necesidad de evitar complicaciones innecesarias con las partes ausentes. La frase aterrizó, porque no era mía, era de ellos. Los dedos de mi madre se apretaron alrededor de su pulsera. La mirada de mi padre se desvió solo una vez hacia su abogado, y en esa sola mirada algo cambió. Responsabilidad, presión. Esa frase, continué, aparece varias veces a lo largo de la correspondencia, siempre en referencia a personas que no estaban presentes y que por lo tanto no fueron consultadas. Su abogado dio un paso adelante rápidamente. Su señoría, esto se está sacando de contexto. Entonces, aclare el contexto, dijo el juez sin levantar la vista. Un latido. El abogado dudó, solo por un segundo, pero en una sala como esta, un segundo es suficiente. Se aclaró la garganta. El lenguaje es estándar, refleja consideraciones logísticas, no una exclusión intencional. Estándar, repetí en voz baja. Alcancé el segundo documento y lo coloqué junto al primero. Este es un intercambio de seguimiento, dije, 6 meses después. El secretario lo recogió. El juez leyó y esta vez la pausa fue más larga, porque la redacción era diferente, menos cuidadosa, menos neutral. Proceda, dijo el juez de nuevo, su tono más bajo ahora. En este intercambio, dije, se aborda la misma preocupación, pero el lenguaje cambia. Hace referencia a la necesidad de finalizar las decisiones antes de que se puedan plantear reclamos. Silencio. Ningún movimiento, ninguna interrupción. Su abogado no habló esta vez, porque no podía, no sin contradecir lo que ahora estaba frente al juez. No presioné, no lo necesitaba, los documentos estaban haciendo el trabajo. Al otro lado de la sala, mi hermano exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello. La postura de mi madre se había vuelto rígida, su compostura sostenida por el hábito en lugar de la tranquilidad. Y mi padre ya no me miraba, estaba mirando la mesa. Señorita Cárdenas, dijo el juez, levantando la vista, ¿está sugiriendo que estas comunicaciones indican un esfuerzo deliberado para proceder sin notificar a todas las partes con posibles reclamos? Sí, su señoría. ¿Y que usted era una de esas partes? Sí. Otra pausa. Medida, deliberada. Su abogado dio un paso adelante de nuevo, pero esta vez no había una confianza suave, ni un ritmo ensayado. Su señoría, incluso si aceptamos esta interpretación, no niega el hecho de que no se hizo ningún reclamo formal durante ese periodo. La demandada, la señorita Cárdenas, permaneció en silencio. Se volvió un poco hacia mí, aferrándose a lo que creía que todavía era terreno sólido. El silencio, dijo, tiene consecuencias. Mantuve su mirada. Las tiene, estuve de acuerdo. Luego incliné la cabeza ligeramente. Pero solo cuando es una elección. Las palabras no necesitaron énfasis, llevaban su propio peso. El juez se reclinó, con los dedos ahora unidos en forma de campanario, su atención completamente fija. Explique eso, dijo. Tomé aire, no para estabilizarme, sino para elegir las siguientes palabras con cuidado.
El silencio implica conciencia, dije. Asume que una persona sabía que algo estaba sucediendo y eligió no responder. Dejé que eso se asentara. La falta de notificación, continué, es diferente. Elimina por completo la oportunidad de actuar. Un latido. Y sin esa oportunidad no puede haber un silencio significativo. La sala se mantuvo en calma, no tensa, no caótica, solo enfocada. Su abogado no interrumpió esta vez. No podía, porque el argumento había ido más allá de la simple propiedad. Ya no se trataba de si yo había hablado, se trataba de si me habían dado la oportunidad de hacerlo. Y esa era una posición mucho más difícil de defender. El juez volvió a mirar los documentos, luego me miró a mí. Ha estructurado este argumento con mucha precisión, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, su señoría. Me estudió por un momento más que antes. Luego su mirada se movió lentamente hacia la parte contraria, hacia su abogado. Abogado, dijo, ¿estaba al tanto de estas comunicaciones antes del día de hoy? La pregunta aterrizó como una piedra lanzada en aguas tranquilas, sin salpicaduras, solo ondas. El abogado dudó, no porque no entendiera la pregunta, sino porque no le gustaba la respuesta. No se me proporcionaron estos documentos específicos, dijo con cuidado. Otra onda. La expresión del juez no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Una recalibración silenciosa. Luego hizo la pregunta que desequilibró todo un poco más. ¿Debería haberlo estado? Silencio. Un silencio real esta vez. Mi padre finalmente levantó la vista, y por primera vez desde que yo había entrado en ese tribunal, no parecía seguro. Parecía indeciso, y cuando la certeza se agrieta, no vuelve a ser como antes. El silencio después de la pregunta del juez no se rompió de golpe. Se deshizo lenta, deliberadamente, como algo que se había sostenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo y finalmente comenzaba a aflojarse. ¿Debería haberlo estado?, repitió el juez, su voz tranquila pero más afilada, ahora enfocada. Su abogado abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Su mirada se desvió hacia mi padre, buscando no orientación, sino alineación, algo en lo que pudiera apoyarse. Mi padre no se movió, no habló, y en esa quietud la respuesta se hizo obvia. El abogado se aclaró la garganta. Su señoría, solo puedo trabajar con los materiales que se me proporcionan. Si hubo comunicaciones internas adicionales que se relacionan directamente con la estructura de propiedad que se discute en este tribunal, concluyó el juez en voz baja. Otra pausa. Luego, sí, agregó, casi como si fuera un pensamiento tardío. Probablemente debería haberlo estado. Las palabras no fueron fuertes, pero tenían peso. No era una acusación, todavía no, pero era una dirección. Yo no hablé, no lo necesitaba. La sala ya había cambiado de nuevo, sutil, pero innegablemente. La estructura ordenada que mi familia había construido, la narrativa cuidadosamente controlada, había comenzado a perder su forma. Los bordes se estaban suavizando, la certeza se estaba adelgazando, y en su lugar, preguntas. El juez se volvió hacia mí. Señorita Cárdenas, dijo, con tono medido, ha demostrado una clara comprensión de los matices procesales, los tiempos probatorios y la estructuración de argumentos. Hizo una pausa. También mencionó tener algo de entrenamiento. Ahí estaba. No insinuado, no rodeando el tema, directo. Sostuve su mirada, sin desafío, sin vacilación, solo firme. Sí, su señoría. Se recargó un poco, estudiándome, no solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. La cadencia, la contención, la precisión. No era el tipo de familiaridad que alguien adquiría casualmente. Él lo sabía. ¿Qué tipo de entrenamiento?, preguntó. La pregunta no resonó. Se asentó justo donde debía. Al otro lado de la sala podía sentirlo. Cada ojo cambiando, cada suposición recalculando en tiempo real. Mi hermano se inclinó más hacia adelante, su postura ahora tensa. La compostura de mi madre se había vuelto completamente inmóvil,
como si cualquier movimiento pudiera delatar algo. Y mi padre me estaba mirando de nuevo, pero no de la forma en que lo había hecho antes, no con desdén, ni siquiera con curiosidad, con algo más cercano al reconocimiento. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque el momento exacto aún importaba. Recibí entrenamiento legal formal a través de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dije, sin adornos, sin énfasis, solo un hecho. Las palabras aterrizaron y por un momento no pasó nada, sin jadeos, sin reacción visible, solo procesamiento. Luego, la expresión del juez cambió, no dramáticamente, pero lo suficiente. ¿Militar?, repitió. Sí, su señoría. Asintió una vez, lentamente, como encajando una última pieza en su lugar. Eso explica la estructura, dijo en voz baja. No a mí, sino a sí mismo. Su abogado exhaló por la nariz, una respiración corta y controlada. Ajustó su postura de nuevo, pero esta vez no había ilusión de tranquilidad. La confianza con la que había entrado seguía ahí, pero se había estrechado, apretándose en algo defensivo, porque ahora sabía que había juzgado mal el terreno. Su señoría, comenzó, intentando recuperar terreno. Si bien los antecedentes de la demandada son notables, no alteran la situación legal del caso. Alteran cómo evalúo sus argumentos, dijo el juez, interrumpiendo no bruscamente, pero sí de manera definitiva. Una línea trazada. Clara. El abogado se detuvo porque no había nada contra qué empujar. El juez volvió toda su atención hacia mí. Señorita Cárdenas, dijo, ¿está sirviendo actualmente? Sí, su señoría. Una breve pausa. ¿Rango? Mayor. Esta vez, la reacción no fue silenciosa, no fue ruidosa, pero se movió. Un cambio de postura, una toma de aire silenciosa en algún lugar detrás de mí. El sonido sutil de alguien ajustándose en su asiento. Porque ahora la sala entendía. No completamente, pero lo suficiente. Los ojos de mi hermano se abrieron un poco, la expresión desapareció antes de formarse por completo. La mano de mi madre se apretó contra su pulsera, las perlas hundiéndose en su piel. Y mi padre no apartó la mirada, pero algo en su rostro cambió. Algo pequeño, algo irreversible. El juez asintió de nuevo, más lento esta vez. ¿Cuerpo jurídico militar?, preguntó. Sí, su señoría. La confirmación se asentó en la sala como la gravedad, inevitable. Por un momento nadie habló, ni el abogado, ni mi familia, ni siquiera los observadores silenciosos del fondo. Entonces el juez hizo algo que lo cambió todo. Se volvió, no hacia mí, sino hacia el abogado contrario. ¿Abogado?, dijo, su tono tranquilo, casi conversacional. ¿Sabía usted que la persona que ha estado caracterizando como sin representación es una oficial comisionada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entrenada en la práctica legal? La boca del abogado se abrió, se cerró, se volvió a abrir. No, su señoría, dijo finalmente. El juez inclinó un poco la cabeza y luego preguntó, no en voz alta, no de forma dramática, pero con una precisión que cortó por toda la sala. ¿De verdad no sabía quién es ella? Las palabras no resonaron, no lo necesitaban, porque el impacto fue inmediato. El abogado se congeló, no de manera visible, no de una manera que llamara la atención sobre sí mismo, sino en la forma más pequeña y reveladora. Dejó de moverse por completo. No hubo cambio de peso, ni ajuste de papeles, nada. Mi padre palideció, no gradualmente, todo a la vez, como si le hubieran quitado algo de debajo sin previo aviso. La compostura de mi madre se agrietó, no en un gesto dramático, sino en la forma en que sus labios se separaron ligeramente, su respiración cortándose lo suficiente para traicionar el control al que se había estado aferrando. Mi hermano miró entre ellos, y luego volvió a mirarme a mí, como si estuviera tratando de reescribir todo lo que creía saber en tiempo real. Y yo me quedé exactamente donde había estado desde el principio, inmóvil, imperturbable, inquebrantable, porque esta no era una revelación destinada a humillar. No era venganza en la forma en que ellos esperaban,
fuerte, aguda, pública. Esto era otra cosa. Esto era una corrección. El juez dejó que el silencio se estirara lo suficiente para que se asentara. Luego se volvió hacia mí. Proceda, mayor Cárdenas. No, señorita Cárdenas, no la demandada. Mayor. Y así de simple, la sala ya no me miró de la misma manera. Proceda, mayor Cárdenas. El título no resonó, pero lo cambió todo. No era solo reconocimiento, era calibración. La sala se ajustó alrededor de esa única palabra, mayor, como una lente enfocándose. Lo que antes se había interpretado como contención, ahora se leía como disciplina. Lo que se había descartado como silencio, ahora tenía peso. No reaccioné ante ello, no asentí, no hice una pausa más larga de lo necesario. Simplemente continué, porque cualquier otra cosa habría convertido el momento en algo personal, y esto ya no era personal. Gracias, su señoría, dije. Alcancé los documentos que ya estaban frente al secretario. Me gustaría ingresar ambos anexos al expediente. Admitidos, respondió el juez. El papel se movió, un sello silencioso, una acción formal, pero traía consecuencias, porque ahora esos documentos ya no eran solo declaraciones, eran evidencia. Su abogado inhaló lentamente, enderezando los hombros. No había terminado, todavía no, pero la forma en que se movía había cambiado. Ya no había ninguna pretensión de controlar el ritmo. Ahora estaba reaccionando, tratando de seguir el paso. Su señoría, dijo, incluso si aceptamos estas comunicaciones como relevantes, no establecen que la demandada, la mayor Cárdenas, tuviera derecho a notificación en esa etapa. La propiedad estaba bajo el control operativo de mis clientes y todas las decisiones tomadas estaban dentro de sus derechos como partes administradoras. Ahí estaba, un giro, no una negación, no podía negar los documentos, así que replanteó el control en lugar de la intención, la autoridad en lugar de la inclusión. Era un movimiento razonable, pero llegó demasiado tarde. Control operativo, repetí en voz baja. Di un paso adelante, lo justo para ubicarme entre las dos mesas, sin confrontar, sin invadir, solo presente en el espacio donde los argumentos se convertían en decisiones. Ese término implica una estructura, continué. Roles definidos, autoridad definida, límites definidos. El juez asintió levemente. Sí, lo hace. Mantuve su mirada. Entonces me gustaría aclarar esas definiciones. Abrí mi carpeta de nuevo, con cuidado, deliberadamente, y saqué un tercer documento, más delgado, más simple, pero mucho más preciso. Dije, colocándolo sobre la mesa, es el acuerdo de propiedad original, la versión ejecutada antes de mi partida. El secretario lo recogió. El juez leyó, y esta vez no se apresuró. Al otro lado de la sala lo escuché. El sutil roce de la tela cuando mi padre se sentó más erguido. La mano de mi madre se movió a su regazo, con los dedos ahora fuertemente entrelazados. Mi hermano se reclinó de nuevo, pero no con comodidad, con distancia, como si intentara separarse de lo que se estaba desarrollando. El acuerdo, continué, establece la propiedad compartida entre todas las partes nombradas. Ninguna cláusula asigna autoridad exclusiva de toma de decisiones sin el consentimiento unánime. Los ojos del juez se movieron por la página de nuevo, más lento, con más cuidado. Su abogado dio un paso adelante, pero el ritmo se había ido. Ahora, su señoría, los acuerdos como este a menudo se interpretan con flexibilidad práctica. La flexibilidad, dije, no anula el requisito. Él se detuvo de nuevo, porque esta vez no había dónde girar. El acuerdo es claro, continué. Las decisiones que afectan la estructura de la propiedad requieren el reconocimiento de todas las partes enumeradas. Dejé que la palabra se asentara, luego agregué, yo estoy enumerada. Silencio. Más pesado ahora. No incierto, no curioso, simplemente innegable. El juez cerró el documento, apoyando las manos sobre él por un momento antes de mirar hacia arriba. Abogado, dijo, volviéndose hacia el representante contrario, ¿se consideraron estos términos en su argumento? El abogado dudó. No mucho, pero lo suficiente.
Interpretamos la cláusula de administración como otorgante de autoridad suficiente para decisiones provisionales. Decisiones provisionales, repitió el juez, su tono uniforme, no estructurales. Una pausa. ¿Estaría de acuerdo? El abogado no respondió de inmediato, porque ya no quedaba una respuesta limpia. Sí, su señoría, dijo finalmente. Y así de simple, los cimientos se dieron. Mi padre se inclinó hacia adelante de repente. Esto está siendo tergiversado, señor. No interrumpirá los procedimientos, dijo el juez, sin levantar la voz. Las palabras fueron tranquilas pero definitivas. Mi padre se recargó lentamente, pero la compostura había desaparecido ahora. No por completo, pero lo suficiente. No lo miré. Mantuve mi enfoque donde pertenecía. La secuencia de eventos, dije, demuestra un patrón consistente. Iniciar discusiones, proceder sin notificación y finalizar decisiones antes de que se pudiera solicitar el reconocimiento. Hice una pausa, no por efecto sino por claridad. Eso no es un descuido, agregué, es exclusión. La palabra se asentó, firme, inevitable. Su abogado exhaló, frotándose brevemente la sien antes de bajar la mano. Su señoría, incluso si el tribunal encuentra errores de procedimiento, las inversiones realizadas por mis clientes, financieras y de otro tipo, deben ser consideradas. Han mantenido la propiedad durante años, han aumentado su valor. Esa contribución no puede ser simplemente desestimada. Era su último ángulo. Valor, contribución, equidad. Y era válido, parcialmente. No discuto eso, dije. Parpadeó de nuevo. Acuerdo, pero ahora sabía que no debía confiar en ello. La propiedad se ha mantenido, continué. Su valor ha aumentado. Incliné la cabeza ligeramente. Eso refleja esfuerzo. Una pausa. Pero el esfuerzo, agregué, no anula un acuerdo. La distinción se mantuvo limpia, afilada. El juez asintió una vez, lentamente. Luego volvió a mirar los documentos, cada uno ahora parte del expediente, cada uno reforzando el mismo patrón. Cuando levantó la vista, su expresión no había cambiado, pero la dirección sí. El tribunal determina, dijo, que la demandada, la mayor Cárdenas, no fue debidamente notificada de las acciones que afectaban la propiedad compartida, tal como lo requiere el acuerdo original. Un respiro, no fuerte, sino colectivo. Además, continuó, las comunicaciones presentadas indican un conocimiento de ese requisito y un esfuerzo deliberado para proceder sin cumplirlo. La mano de mi madre se apretó. Mi hermano miró hacia otro lado. Mi padre no se movió en absoluto. Como tal, dijo el juez, las acciones tomadas con respecto a la reestructuración de la propiedad se consideran procesalmente inválidas. Otra pausa. Medida, final. El tribunal falla a favor de la demandada. Sin mazo. Sin sonido dramático. Solo palabras y el peso que conllevaban. Por un momento nadie habló. Ni el abogado, ni mi familia, ni siquiera los observadores silenciosos del fondo. Entonces la sala exhaló. Suave, controlado, pero real. Su abogado retrocedió lentamente. Su postura ya no era aguda, ya no era precisa. Recogió sus papeles sin mirarlos, con movimientos automáticos. Mi hermano se puso de pie. Luego se volvió a sentar, inseguro de qué hacer consigo mismo. Mi madre miraba al frente, con expresión fija, como si todavía intentara aferrarse a algo que ya se le había escapado. Y mi padre finalmente me miró a mí, no con ira, no con orgullo, ni siquiera con decepción, con algo más silencioso, algo más difícil de definir, reconocimiento. Pero llegó demasiado tarde. El tribunal no estalló. No hubo una reacción dramática, ni voces alzadas o movimientos bruscos. El fallo ya había hecho su trabajo. Se había sentado en la sala como algo definitivo, algo que no necesitaba repetirse para ser entendido. La gente empezó a recoger sus cosas. Las sillas se movieron suavemente contra el suelo. Se apilaron papeles, se cerraron carpetas. La silenciosa rutina de los finales. Me quedé donde estaba un momento más. No porque lo necesitara, sino porque así lo elegí.
Mayor Cárdenas. La voz del juez sonó lo suficiente para llegar a mí sin llamar la atención del resto de la sala. Me giré un poco. Sí, su señoría. Me sostuvo la mirada por un breve segundo, el tiempo suficiente para transmitir algo que no necesitaba decirse en voz alta. Presentación clara, dijo, medido. Un simple reconocimiento, profesional. Incliné la cabeza. Gracias, su señoría. Asintió una vez, luego se volvió hacia el secretario, pasando ya al siguiente caso. Así era como funcionaba. Incluso los momentos que cambiaban todo para alguien se convertían en rutina para todos los demás. Recogí mis documentos, deslizando cuidadosamente cada uno de vuelta en la carpeta, en el mismo orden en que los había sacado, sin prisa, sin vacilación. Control. No de la sala, de mí misma. Emilia. Mi nombre me detuvo justo cuando estaba a punto de darme la vuelta. No lo había escuchado así en años, no de él. Miré por encima del hombro. Mi padre estaba de pie ahora, también mi madre. Mi hermano seguía sentado, con la mirada fija en el suelo. Por un momento nadie se movió. Casi se sentía como el comienzo de algo, pero yo sabía que no era así. Esto no era un comienzo, era otra cosa. No tenías que hacer esto aquí, dijo mi padre. Su voz ya no era afilada, no era despectiva, era más baja, controlada, pero no confiada. Me giré completamente para enfrentarlo. Yo no elegí el escenario, respondí. Tú lo hiciste. Exhaló lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, incluso si no quería escucharla. No me refería a eso. No, le dije, normalmente no se refieren a eso. Mi madre dio un paso adelante ligeramente. No lo sabíamos, dijo, con voz tensa, cuidadosa. Sobre tu posición, tu carrera. Mantuve su mirada. No preguntaron. Las palabras no fueron duras, no necesitaban serlo. Ella miró hacia abajo brevemente, sus dedos apretándose entre sí antes de relajarse de nuevo. Pensamos... Sé lo que pensaron, dije, y lo hice. Lo supe durante años. Mi hermano finalmente levantó la vista. Podrías habernos dicho, dijo. No había acusación en su voz, solo confusión. Podría haberlo hecho, dije. Una pausa. Pero no habría cambiado nada. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo. No era incómodo, simplemente honesto. Porque esa era la parte que nadie quería decir en voz alta. Esto no se trataba de un malentendido, no se trataba de información faltante, se trataba de perspectiva, y la perspectiva de alguien no cambia solo porque aparecen nuevos hechos. Mi padre dio un paso más cerca, no lo suficiente para cerrar la distancia, pero sí lo suficiente para reconocerla. Hiciste tu punto, dijo. Lo estudié por un momento. El hombre que una vez me había mirado como si yo fuera un inconveniente, un error, una decisión con la que no estaba de acuerdo, pero que no le importaba lo suficiente como para detenerla. Ahora me estaba mirando como si tratara de entender algo que siempre había estado ahí y que simplemente había pasado desapercibido. No vine aquí para hacer un punto, dije. Él frunció un poco el ceño. Vine aquí, continué, porque algo que me pertenecía estaba siendo tomado sin mi conocimiento. Dejé que eso se asentara. Eso es todo. No fue dramático, no fue emocional, pero era la verdad. Mi madre habló más suave esta vez. Podrías haber acudido a nosotros primero. Casi sonrío, no porque fuera gracioso, sino porque era familiar. Lo hice, dije. Ella levantó la vista, confundida. Cuando me fui, aclaré, una pausa. Esa fui yo, eligiendo no quedarme en un lugar que no me veía. Nadie habló, porque no había nada que discutir. El pasillo fuera del tribunal era visible a través de la puerta abierta, brillante, abierto, en movimiento. La gente pasaba sin ser consciente de lo que acababa de terminar adentro. Miré hacia allí, y luego volví a mirarlos a ellos. No se equivocaron, dije finalmente. Los ojos de mi padre se entrecerraron un poco. ¿Sobre qué? Mantuve su mirada. Sobre que yo estaba por mi cuenta. Un respiro. Tenían razón. Mi hermano se movió un poco, como si quisiera decir algo,
pero no lo hizo. La expresión de mi madre se suavizó solo una fracción. Mi padre no se movió en absoluto. ¿Pero se equivocaron en algo más?, agregué, con una pequeña pausa. Pensaron que eso significaba que yo era débil. Las palabras se asentaron entre nosotros. No pesadas, solo finales. Ajusté la carpeta en mis manos, luego di un paso atrás, no alejándome de ellos, sino saliendo del espacio que nos había retenido allí. No necesito nada más de ustedes, dije, y lo decía en serio, sin ira, sin amargura, solo claridad. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con cada paso firme, medido, sin prisa. La luz del pasillo se extendía por el suelo, atrapando lo suficiente para suavizar los bordes de todo lo que dejaba atrás. No miré atrás, porque no quedaba nada que comprobar, nada que probar. Afuera, el aire se sentía diferente, no más ligero, solo abierto, y por primera vez en mucho tiempo no cargaba con nada que no me perteneciera. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez alguien ha decidido quién eres sin haberte visto realmente, entonces entiendes este momento. Quiero saber qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Te habrías quedado en silencio? ¿O habrías esperado para dejar que la verdad hablara cuando más importaba? Deja un comentario aquí abajo y dime desde dónde nos escuchas. Tu voz importa aquí. Y si historias como esta te hablan, el tipo de fuerza silenciosa, el tipo que no necesita gritar, entonces suscríbete y quédate con nosotros. Hay más historias por delante. Y a veces, las que empiezan en silencio, terminan siendo las que recordamos para siempre.